Doctora Claudia Arce Salinas, especialista en medicina interna y subespecialista en oncología médica, con estudios de maestría y doctorado en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investigadora B, dictaminado por la Comisión Externa de Investigación de los Institutos Nacionales de Salud y profesora titular en la Facultad de Medicina de la UNAM. Actualmente es médico especialista C, adscrita al Departamento de Oncología Médica, Tumores Mamarios en el Instituto Nacional de Cancerología. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presencia de todos ustedes, estimados miembros del Presidium. Es un placer poder estar el día de hoy. Y bueno, la plática es todo un reto, justamente desde el título que me asignaron sobre nuevas tendencias en el diagnóstico. Es muy complicado hablar sobre las nuevas tendencias diagnósticas cuando en el país a veces hay carencia de los estudios básicos para poder establecer el diagnóstico y el pronóstico de las pacientes con cáncer de mama. Entonces, una sección de la plática más bien la voy a destinar como a ubicar nuestras áreas de oportunidad y nuestras posibles áreas de mejora. Entonces, estos son algunos de los aspectos que les voy a comentar: generalidades sobre cáncer de mama triple negativo, las recomendaciones para el diagnóstico, que es el tema, y algunas necesidades no cubiertas que tenemos en el país. Estas cifras ya las hemos escuchado. El cáncer de mama es la principal neoplasia maligna que ocurre en México, es nuestra principal causa tanto de morbilidad como de mortalidad. De hecho, cáncer de mama representa más o menos 1 de cada 5 causas de muerte por cáncer. Y de aquí, pues creo que es la importancia de que todos estemos el día de hoy aquí sentados. Respecto al cáncer de mama triple negativo, es una enfermedad muy heterogénea y ese término de heterogéneo lo hemos escuchado mucho. Sin embargo, es importante mencionar que la definición estricta de cáncer de mama triple negativo es la ausencia en la expresión de receptor de estrógeno, de progesterona y de HER2. Sin embargo, esta definición la engloban muchos tumores y muchos tumores que pueden tener un pronóstico muy bueno, como a lo mejor un tumor secretor o un tumor apocrino, y un comportamiento clínico mucho más agresivo como el de un tumor metaplásico, en donde las terapias que tradicionalmente están destinadas a un tumor triple negativo no abarcan a ese subtipo metaplásico. Entonces, cuando hablamos de un tumor triple negativo, generalmente nos referimos a los tumores ductales o lobulillares infiltrantes, que representan más del 90% de los tumores que cotidianamente vemos en la consulta externa. Es importante mencionar que dependiendo las cifras y las instituciones, si somos o no de referencia, la prevalencia de esta entidad clínica puede variar, pero en general oscila entre un 15 a un 20%. Y la característica más importante, insisto, de los ductales y lobulillares, que son a los que me voy a referir, es de que tienen un comportamiento clínico mucho más agresivo. Agresivo, ¿cómo se define? Como una mayor proporción de metástasis ganglionares, una mayor proporción de metástasis viscerales y el sistema nervioso central, así como recaídas más tempranas. Y actualmente lo que se está haciendo en el mundo es tratar de discernir un poco más allá a los tumores triple negativo y en donde la definición vaya un poquito, o sea, más profunda que solamente la ausencia de la expresión de receptores. Y basado en estos estudios de epigenética y de los análisis de transcriptoma, sabemos que hay al menos 6 tipos diferentes de cáncer de mama triple negativo y en donde nuevamente tanto el pronóstico como las opciones terapéuticas van a ser diferentes. Hay un subtipo que expresa receptor de andrógenos, por ejemplo, y son los fenotipos que tienen mejor pronóstico, menos posibilidades de recaída, pero también menos posibilidad de respuesta a quimioterapia, solamente es un 10% en términos generales. Entonces, por eso es que para nosotros uno de los aspectos fundamentales es el diagnóstico, y este es uno de los puntos en donde adolecemos en este momento en el país. En el país nos quedamos simplemente con la expresión de receptores de estrógeno, progesterona y HER2. No hemos avanzado más allá en esta subclasificación de cáncer de mama triple negativo. Y bueno, ¿por qué es importante hablar de cáncer de mama triple negativo? Porque es una entidad clínica, como ya les dije, con un fenotipo más agresivo, pero con un pronóstico mucho más adverso. En esta curva de supervivencia, lo que les quiero enfatizar,
es cómo los subtipos triple negativo que están señalados con la curva rosa tienen un peor pronóstico cuando estamos hablando de enfermedad metastásica. De hecho, su mediana de supervivencia son solamente 12 meses en comparación con 60 meses que tiene un subtipo luminal. Entonces, aquí radica mucho la importancia de poder identificar a estos pacientes, de poder hacer una evaluación terapéutica temprana. También es importante mencionar que el saber estos subtipos de cáncer de mama es importante. ¿Por qué? Porque la terapia dirigida es diferente. Para los tumores luminales en general, la terapia endocrina es la piedra angular del tratamiento, y para los tumores HER2 positivo, la terapia anti-HER2 con dos medicamentos usualmente es lo que ha conseguido estos 60 meses de supervivencia que estamos hablando. Pero ahora específicamente, ¿qué es lo que se ha demostrado en México? Y la gráfica de la izquierda de la pantalla es una curva de supervivencia de datos con datos clínicos del INCAN, en donde lo que nosotros hemos demostrado es justamente este mal pronóstico en comparación con los otros subtipos. Sabemos que los tumores triple negativo tienden a recurrir más pronto. Generalmente su periodo de recurrencia son los primeros 2 años después del diagnóstico, independientemente de que se haya otorgado un tratamiento con intención curativa. Y como les comenté, las recurrencias tienden a ser más a enfermedad visceral en comparación con enfermedad ósea. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vemos un tumor o cuando queremos diagnosticar cáncer de mama? ¿Cuáles son los 4 pilares que necesitamos para poder tener un diagnóstico preciso? El primero es que ante la sospecha clínica se haga una mastografía y un ultrasonido como piedra angular del diagnóstico. Se puede complementar con tomosíntesis, con imagen por resonancia magnética o con proyecciones adicionales. Sin embargo, la mastografía es fundamental para poder evaluar la extensión de la enfermedad y para poder definir el tipo de tratamiento quirúrgico que va a requerir la paciente. Posteriormente, ya que tenemos una imagen de sospecha, lo que necesitamos es confirmar el diagnóstico, y la recomendación actual es hacerla a través de una biopsia con aguja de corte. Las biopsias excisionales, estos abordajes de te quito el tumor y después vemos de qué se trata, deberían ya de estar proscritos, porque lo único que hacen es alterarnos el diagnóstico y el estadiaje de la paciente, y no podemos brindar los tratamientos de forma eficaz. Entonces, por eso es que la biopsia debería de ser con aguja gruesa. Posteriormente, en esa biopsia, lo que es fundamental es que nos expresen la proporción de pacientes que tienen positividad para receptor de estrógeno, progesterona y HER2, como lo comenté, además de Ki-67, que si bien Ki-67 es un biomarcador que ha generado mucha controversia y que en Estados Unidos, por ejemplo, no lo recomiendan, en Europa y para nosotros sí es fundamental para poder definir la agresividad del tratamiento y el beneficio de la quimioterapia. En este mismo momento también se recomienda evaluar la presencia de variantes patogénicas, de genes de alta susceptibilidad a cáncer. La que más se recomienda es BRCA, como ya lo hemos escuchado en las pláticas previas. ¿Por qué? Porque la presencia de esta variante patogénica tiene implicaciones tanto pronósticas como terapéuticas y de prevención secundaria, que es algo muy importante a considerar. Y finalmente, lo recomendable es hacer estudios de extensión, idealmente una tomografía, para descartar la presencia de enfermedad metastásica, estudios de laboratorio básicos como pruebas de función hepática, química sanguínea, e idealmente, sobre todo para las pacientes que son candidatas a recibir quimioterapia neoadyuvante, colocar un clip radiopaco para que sirva para evaluar respuesta y que posteriormente el cirujano le sea más fácil hacer un procedimiento conservador. Entonces, todo esto es lo ideal. Pero entonces, ¿cómo estamos en México cuando pues tenemos este ideal, ¿no? Entonces, de las primeras preguntas que nos tenemos que plantear es ¿qué es mejor? ¿Hacer un tamizaje o enfrentarnos a un diagnóstico temprano? Entonces, respecto a tamizaje, creo que esto ya es bien sabido por todos nosotros. El tamizaje en México es subóptimo y la cobertura de mastografía o de tamizaje en promedio es alrededor de un 20%. Sin embargo, hay mucha heterogeneidad de acuerdo al sistema de salud pública al que nos estemos enfrentando. El IMSS es quien tiene la cobertura más amplia y abarca hasta el 40%. Sin embargo, los hospitales que pertenecemos a la Secretaría de Salud, nuestra cobertura es aproximadamente de un 15%. De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud, en el 2022, 1 de cada 5 mujeres se había hecho una mastografía. Sin embargo, hacerse una mastografía no cumple el requisito de tamizaje porque no son mastografías seriadas, que es lo que se pide para poder hacer una mastografía seriada. Y bueno,
de todas las pacientes encuestadas que se hicieron una mastografía, fue positiva en el 5% de los casos. También se sabe que la posibilidad de que una paciente o una mujer tenga acceso a una mastografía va en relación con su nivel económico, su nivel de ingresos. A mayor nivel de ingresos, mayor posibilidad de que se haga una mastografía de tamizaje. Sin embargo, aunque estemos hablando de niveles económicos altos, la cobertura sigue siendo muy baja. Pero específicamente hablando de cáncer de mama triple negativo, ¿qué características se ha demostrado que tiene la mastografía de tamizaje? Bueno, lo que ha demostrado, o una mastografía de tamizaje se indica para disminuir la mortalidad por cáncer. Esa es la principal meta. Y lo que han demostrado de diferentes estudios es que disminuye la muerte por cáncer entre un 20 a un 30%. Sin embargo, eso lo podemos alcanzar en los tumores luminales o los tumores hormonosensibles, en donde lo que les enseño en la gráfica de en medio, la línea moradita, que es la de abajo, lo que nosotros vemos es que en estos países donde se hace una mastografía de tamizaje de forma correcta, se ha logrado disminuir la mortalidad entre un 10 a un 20%, dependiendo del país que se esté analizando. Sin embargo, cuando nos enfocamos a los tumores triple negativo, como podemos ver en la curva de la extrema izquierda de la pantalla, no hay impacto en esta mortalidad. ¿Y por qué no hay impacto? Porque una de las características de los tumores triple negativos es que es menos probable encontrarlos en el tamizaje. La posibilidad de encontrar un tumor hormonosensible en un tamizaje es del 50% y un triple negativo baja un 35%. Porque una de las razones por las que la mastografía de tamizaje no ha sido 100% efectiva tiene que ver con la presencia de un cáncer de intervalo. Un cáncer de intervalo se define como aquella neoplasia maligna que se identifica entre dos estudios de tamizaje. Es decir, yo me la hice el año que entra, me la hice el año pasado y era normal, y ahorita que me hago otro estudio, en este inter me encuentro un tumor o me sale ya una bolita que es maligna. Los tumores de intervalo se dice que en general son mucho más agresivos. ¿Por qué? Porque han crecido en un periodo de tiempo muy corto. Son tumores que tienen un mayor tamaño, una mayor probabilidad de tener afección ganglionar y son tumores de alto grado. En la tabla lo que les quiero representar es una serie italiana en donde analizaron justamente a los tumores de intervalo y lo que podemos ver es que hay una mayor proporción de tumores más grandes, de alto grado, con mayor afección ganglionar. Se encuentran mayormente en etapas avanzadas de alto grado con alta tasa de proliferación en comparación con los tumores que se diagnostican en el tamizaje habitual. El Instituto Karolinska también ha demostrado que una de las características de estos tumores de intervalo es que se presentan mucho más en población obesa. Y eso es algo que creo que es algo que tenemos que estudiar mucho más en México. ¿Por qué? Porque la proporción de obesidad en las mujeres es hasta el 78%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud. Entonces, lo que demostró el Instituto Karolinska es que en las pacientes que tienen normopeso, la posibilidad de encontrar un tumor de intervalo es muy bajita en comparación con las pacientes que van teniendo un incremento en el índice de masa corporal, como lo podemos ver en esta gráfica. Y no solamente es la posibilidad de encontrar un tumor de intervalo, sino la agresividad que está asociado con los tumores de intervalo, en donde si vemos en los tumores que sean detectados por tamizaje, no hay diferencias pronósticas entre normopeso y sobrepeso, pero en las pacientes que tienen obesidad y un tumor de intervalo sí hay diferencias pronósticas tanto en recurrencia como en mortalidad. Entonces, ante la falla de un tamizaje efectivo, por falta de equipos, por falta de acceso, por falta de radiólogos entrenados, por la posibilidad de no detectar un tumor triple negativo, pues lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es enfocarnos en el diagnóstico temprano. ¿Y qué incluye el diagnóstico temprano? Pues lo que incluye el diagnóstico temprano, de acuerdo a la OMS, justamente son los estudios de estadiaje, los estudios de biomarcación. Es un abordaje multidisciplinario en donde está involucrado el equipo quirúrgico, el equipo de oncología médica, radiooncología, en donde además haya servicios de soporte y un adecuado seguimiento clínico. Entonces, insisto, si no nos vamos a enfocar el tamizaje, donde tendríamos que estar apostando todo sería a esta parte, ¿no? A un diagnóstico oportuno y un abordaje integral. Entonces,
el principal o la principal pregunta que a veces nos deberíamos de estar haciendo es, ok, ya estoy diagnosticando a la paciente, ¿cuándo la tengo que operar? Porque a todos nos ha pasado que mandamos a una paciente a un sistema de salud pública, pero su cita está en 3 meses, y de que la vean en 3 meses a que inicie el tratamiento, a veces pasan otros 3 meses. Entonces, ¿eso es correcto o no es correcto? O tiene implicaciones pronósticas más allá de ser correcto. Entonces, lo que se dice es que para que tengamos la eficacia que nosotros estamos buscando, el intervalo entre el diagnóstico y la cirugía tiene que ser por abajo de 90 días. Es decir, tenemos hasta una ventana de 3 meses para poder tratar a la paciente sin que esto tenga un impacto pronóstico. Y el lograr esta intervención ha disminuido la mortalidad entre un 3 a un 4%. Simplemente esta estrategia. Ya no estamos hablando que si es triple negativo o las terapias innovadoras. Simplemente hacer las cosas en tiempo y en forma. Y bueno, entonces ya están marcados los tiempos que se recomiendan para iniciar la quimioterapia, para iniciar la radioterapia y que, insisto, el pronóstico de la paciente no se vea afectado. Pero entonces, cuando hablamos de manejo sistémico en un tumor triple negativo, ¿qué tanto impacto vamos a tener? Esta es una serie que está publicada por una mexicana que está en Houston. Y lo que ella encontró, Mariana, es que cuando nosotros empezamos la quimioterapia, más allá de 90 días, tenemos un peor pronóstico. Pero específicamente para los tumores triple negativo, cuando la quimioterapia se empieza después de 90 días, podemos ver cómo incrementamos la posibilidad de muerte de muerte global y muerte cáncer específica. Y lo vemos en esta curva de supervivencia. Podemos ver cómo los tumores triple negativo, que son tratados después de 90 días, su pronóstico es significativamente más deletéreo en comparación cuando empezamos manejo sistémico antes de los 90 días. Una serie holandesa confirmó que no solamente el manejo sistémico es importante empezarlo en tiempo y forma, sino el impacto más grande es en las pacientes que les hacen cirugía conservadora, que tienen un tumor triple negativo, y si se empieza el manejo sistémico después de 30 días, el pronóstico, como pueden ver, es significativamente peor. Y al final, un estudio peruano, en donde los peruanos comparten las características clínico-patológicas con las nuestras, se demostró también que empezar la quimioterapia después de 30 días incrementa la posibilidad de progresión del enfermado, de recurrencia y de muerte. Entonces, a 10 años, por ejemplo, cuando la quimioterapia empieza a los 30 días, la supervivencia es de 80% y baja a un 65% cuando la empezamos después de este tiempo entre la cirugía y el inicio de quimioterapia. Y lo mismo la posibilidad de recaída de la enfermedad, 80% cuando se empieza antes de los 30 días versus 58%. Es decir, solamente dar los tratamientos en tiempo y forma son la principal herramienta que tenemos para mejorar el pronóstico de nuestras enfermas. Y esto estamos hablando de los tumores triple negativos. Pero entonces la pregunta es cómo estamos en México, cuáles son nuestros tiempos. Si bien este artículo ya tiene algunos años y ya se han mejorado los tiempos de atención, cuando se publicó en este momento, en el 2015, el intervalo para que la paciente tuviera un diagnóstico eran de 7 meses. Y, insisto, esto ya se ha mejorado, se está intentando trabajar para disminuir estos tiempos de atención. Pero en este momento, en el 2015, estábamos tardando 7 meses para poder diagnosticar a una paciente. Y estamos hablando solamente de diagnóstico, no de inicio de tratamiento, que es la curva o todas las curvas que les acabo de presentar. ¿Y qué pasa si yo me retraso en tanto tiempo en el diagnóstico? Pues encuentro enfermedad más avanzada, que es lo que no queremos o que es el reto a vencer. Estudios más recientes lo que han demostrado es justamente que se ha logrado acortar este tiempo. Sin embargo, es importante mencionar las diferencias que hay entre un hospital o entre el acceso a un hospital público y un hospital privado. Lo que nosotros podemos ver es prácticamente casi un mes de diferencia. En días de la confirmación de cáncer son 20 días la diferencia cuando nosotros vamos a un hospital público versus un hospital privado. Y obviamente nuestra meta en hospitales públicos tendría que ser esto, ¿no? Los 60 días al diagnóstico y al inicio de tratamiento mucho antes. Y una de las razones por las que hay este retraso en el diagnóstico tiene que ver con la atención primaria, lo que comentaba el doctor René hace rato cuando hizo su comentario. Cuando se ha analizado, una de las razones para que haya retraso en el diagnóstico tiene que ver que el médico de primer contacto, que puede ser un médico general o un médico familiar, no tiene la sospecha de que la paciente tenga cáncer.
Y entonces, al no tener la sospecha o la entidad clínica en mente, pues nunca va a pedir un estudio que confirme este diagnóstico. Y de hecho, la posibilidad de que se retrase el diagnóstico solamente por una intervención médica no asertiva está asociada con una razón de momios de 3.89. Entonces, es muy significativo simplemente que nuestros médicos de primer contacto no tengan el conocimiento suficiente para abordar esta enfermedad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo para tratar de cambiar estos números que estamos viendo y que son muy impactantes? La CINSAE estableció un programa prioritario de atención a pacientes con sospecha de cáncer de mama y, bueno, el programa de la CINSAE lo que hace es evaluar a todos los pacientes que tengan un reporte mastográfico con BIRATS 4 o 5, ya sea que la mastografía se haya hecho en un centro de salud o en algún hospital, en algún gabinete público como Salud Digna. Estas pacientes se captan y son referidas a un hospital de tercer nivel en donde se hace la complementación diagnóstica. El programa lleva más o menos un año desde que se estableció y en este año se han evaluado 314 pacientes en esas 5 instituciones de tercer nivel. ¿Cuál es el inconveniente de este programa? Digamos que vamos bien si lo vemos de forma optimista porque son 300 pacientes que han llegado a un hospital para poder tener una evaluación diagnóstica y acortar estos tiempos. El inconveniente es que más o menos la mitad de las pacientes no tienen cáncer, es decir, son mastografías normales que fueron interpretadas de primer contacto como anormales. Y esto lo que nos lleva es a consumir tiempos que le estamos quitando a una paciente que tiene cáncer, consumo de recursos y deberíamos de tener un mejor sistema de identificación de casos y una mejor referencia. Pero hasta ahorita creo que esa es una de las abordajes que pueden perfeccionarse para ayudarnos a mejorar el pronóstico. La otra característica, como también lo hemos escuchado mucho, los tumores triple negativo están asociados con variantes patogénicas para BRCA1 y BRCA2, pero no solamente son estas variantes patogénicas, sino también se ha descrito que tienen deficiencia en la recombinación homóloga. Y la deficiencia en la recombinación homóloga, en inglés le dicen BRCA, es decir, nos da el mismo comportamiento clínico como si la paciente tuviese BRCA. Y entonces este es otro problema diagnóstico que tenemos en el país. Si bien sabemos que una paciente con un tumor triple negativo y BRCA no tiene un pronóstico diferente, su pronóstico es igual, sí tiene implicaciones, lo que les decía, terapéuticas, porque podemos agregar un medicamento que mejora la sobrevida global en escenarios tempranos o una herramienta más en escenarios metastásicos. Sin embargo, lo que tenemos o el problema que tenemos en México pues es el acceso al diagnóstico a BRCA. Esta gráfica viene de un estudio que hizo la doctora Garcilaso en el INCAN, en donde lo que nosotros hicimos fue buscar la probabilidad, a los tumores metacrónicos, es decir, una paciente que tuvo cáncer una vez y que hace cáncer de mama en la otra mama. Idealmente, el 100% de estas pacientes tendrían que ser referidas a genética y el 100% tendrían que tener una evaluación genética. Sin embargo, de 500 pacientes evaluadas, solamente 10% tuvieron acceso a una prueba genética. Y esto es el reflejo de lo que ocurre en el país. O sea, del 100% de nuestros pacientes que requieren una evaluación o una evaluación genética, pues alrededor del 10% la logra. Y eso es un área de oportunidad muy grande. Entonces, en el INCAN, gracias a la iniciativa del doctor Arrieta, lo que estamos haciendo es un programa diagnóstico en donde se está haciendo un equipo entre la industria farmacéutica y nosotros para poder tener un acceso barato y expedito a estas pruebas genómicas. El primer paso es enfocado a cáncer de mama, pero la idea es mucho más ambiciosa. La idea es ir a otras neoplasias y después buscar otros biomarcadores que nos puedan ayudar a establecer tanto mejores tratamientos como pronóstico de esta paciente. Y finalmente, el otro punto que si bien no tiene tanto que ver con el diagnóstico, sí tiene que ver mucho con el pronóstico de un tumor triple negativo, pues es el acceso a las nuevas terapias. Y esto ya el licenciado Pico nos lo enseñó. Se ha visto cómo la innovación nos ayuda a disminuir la mortalidad. Esto es en mujeres. La innovación ayuda, es uno de los aspectos más importantes junto con el diagnóstico temprano, pero la innovación también ayuda a que haya menos muertes y que el paciente viva más. Entonces, es importante tener innovación médica. Y bueno,
se disminuye la mortalidad, se incrementa la supervivencia en estos grupos. ¿Y cómo estamos en cuanto a innovación? Este es un estudio que se hizo en México. Se trataron de evaluar los 8 medicamentos más novedosos en el momento. El estudio fue publicado en el 16. Y lo que nosotros podemos ver, trastuzumab es un medicamento para cáncer de mama. Lo que podemos ver es cómo incrementó el uso de trastuzumab. Sin embargo, lo más importante es en esta gráfica, es el consumo heterogéneo de estas nuevas moléculas de acuerdo al sistema de salud del que estemos hablando. La línea roja es el ISSSTE y es quien más consume medicamentos innovadores. La línea morada somos los hospitales de la Secretaría de Salud o Seguro Popular o INSABI, en donde podemos ver cómo la innovación es muchísimo menor en nuestros hospitales en comparación con el ISSSTE, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este sentido? Bueno, pues lo primero es incrementar la visibilidad del paciente. Los pacientes tienen que alzar la voz, tienen que decir, tengo cáncer, requiero tal tratamiento, y eso es lo que me va a ayudar. Porque si todo sigue en el oscurantismo, pues nadie va a luchar por esto. Tenemos que mejorar los registros nacionales. Si no sabemos cuántos pacientes tienen cáncer o cuántos pacientes mueren de cáncer, pues nunca vamos a saber ni qué pedir ni cómo pedir. Y tenemos que hacer registros en el mundo real, porque también lo que se ha visto es que hay medicamentos que pueden funcionar muy bien en una población, por ejemplo en la asiática, pero a lo mejor en la población hispanoamericana no funcionan de la misma manera. Entonces, si no tenemos registros del mundo real, va a ser muy difícil avanzar en la innovación, en la incorporación de la innovación. Es súper importante tener un abordaje multidisciplinario. ¿Por qué? Porque con el abordaje multidisciplinario se acortan tiempos de espera, se mejora el pronóstico de la enferma, la enferma recibe lo que realmente debe de recibir. Debemos de fomentar la investigación clínica, y aquí en investigación clínica creo que estamos hablando de investigación en salud pública, de investigación de nuevos medicamentos, de investigación epidemiológica. Y tenemos que generar indicadores de calidad y medidas que garanticen nuestro acceso. Porque algo que ha pasado es que todo el mundo dice, sí hay acceso a nuevos medicamentos, pero tengo solamente una tableta y una tableta es insuficiente para el volumen de pacientes que tenemos. Entonces tenemos que mejorar este acceso a la innovación. Y bueno, en resumen, más que conclusiones, cáncer de mama triple negativo representa más o menos el 15% de todos los casos que nosotros vemos, está asociado con un pronóstico adverso, pero si lo identificamos en etapas tempranas podemos mejorar este mal pronóstico, por lo que es necesario y fundamental que mejoremos las estrategias para un diagnóstico oportuno y dar terapia específica en las pacientes cuando lo requieran. Es importante, y estos foros creo que son muy valiosos porque a nivel nacional nos deben de ayudar a identificar los casos de sospecha, a hacer una referencia oportuna, a tener un reporte de patología completo y a tener acceso a nuevos fármacos. Muchísimas gracias por su atención.